quedamos recién. Ya, entonces vamos a compartir pantalla. Entonces lo que nosotros definimos es un conjunto no vacío, tal que por lo menos existe un elemento, una A que pertenece a X, y una función que va de X en X. Entonces, una función que toma elementos en X y los lleva al mismo conjunto X. Entonces el teorema que nos va a servir para demostrar que existen las operaciones en los números naturales dice lo siguiente. Existe una única función u que va de los números naturales omega a x, tal que u de 0 es igual a y u de el sucesor de n es f de u de n. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, aquí está diciendo que u de 0 es igual a. Entonces, el sucesor de 0, u del 0 sucesor, por definición, me dice que va a ser igual a f de u de 0. En este caso, el sucesor de 0 va a ser el 1, ¿cierto? Entonces, u de 1 me dice que es igual a f de a. Entonces, tengo que u de 0 es a y el valor de 1 es la función evaluada en a. Entonces, el sucesor del 1, por definición, va a ser f de u de 1. Es decir, esto es f de a y esto es igual a u de 2. Entonces, recursivamente uno puede mostrar cuánto vale cada elemento de nuestra función. U del sucesor de 2 va a ser igual a f de u de 2. Que esto es igual, y uno lo escribe así mejor, f de 3 de a, que va a ser f de a. Y esto es igual a u de 3. Entonces, si uno quiere, uno entonces puede escribir que u de n es igual a fn de a. Entonces podemos definir así nuestra función recursivamente y se podría escribir así si anotamos la composición de funciones así. Entonces tomo un elemento n, ¿cierto? Y lo voy a asociar con respecto al valor del x. Entonces, no necesariamente x tiene un primer elemento, pero fijo un valor para el primer elemento de los números naturales. Y desde ahí voy a hacer lo que sea necesario. Ya, vamos a ver la demostración. Entonces, de nuevo aquí está el teorema. Existe una única función u que va de omega a x, tal que u de 0 es a, y que u de n más es igual a f de u de n. Entonces, vamos a hacer la demostración. Entonces, una función u es un subconjunto de omega cruz x, ¿cierto? Esta es una función. Eso quiere decir de que u es una relación. Es una relación. Y entonces, ¿qué quiere decir que sea una relación? Quiere decir de que u está contenido en el producto cruz entre omega cruz x. Ya en particular, si es una función, ¿cierto? Va a ser una relación que va a analizar y va a estar contenido aquí. Ahora, consideremos el conjunto C de todos los, del conjunto de los A que estén contenidos en omega cruz x, es decir, una relación, ¿cierto? Es el conjunto de todas las relaciones de omega cruz x, tal que 0, A pertenece a A y el sucesor, f de A pertenece a tal toda vez que n, x pertenece a. Es decir, fíjense que aquí estoy fijando el primer elemento, el 0 va a la A, que es lo mismo que teníamos en nuestra función u,
Y acá estoy diciendo que el elemento n más va al f de x. ¿Ya? Claro. Tengo que, si uno lo escribe como función, entonces esto sería que a de n más es igual a f de x, donde fn es igual a x, es decir, a de n más es igual a f de f de x. No, ok, este es a. A de n es f de a. Fíjense que exactamente la definición para u. Entonces estoy tomando todos los C, que va a ser el conjunto de todas las relaciones que cumplen las condiciones del teorema. ¿Ya? Porque escribir esto de aquí, ¿cierto? Escribir que existe una función u que va de omega x, tal que u de 0 es igual a, y u de n más es igual a f de un, ¿cierto? Como u es una función, entonces u está contenido en este producto cartesiano y u va a ser una relación, ¿ya? Esta relación está cumpliendo si u está contenido en omega plus x, quiere decir que u va a ser igual a todos los elementos de, vamos a poner a, no, no a, n, vamos a poner n, x, ¿cierto? Tal que n pertenece a omega y x pertenece a x, tal que va a cumplir estas condiciones. Que u de 0 es igual a a. Eso quiere decir de que 0, a pertenece a u. Y que u de n más sea igual a f de u de n, ¿cierto? Esto quiere decir de que u más, f de u n pertenecen a u. No, más, es n más. N más. Hay que n más, f de u n pertenecen a u. ¿Ya? Esa es escrito como relación, ese es el teorema. Entonces dice que existe una única función u tal que cumple esas condiciones. Es decir, existe, o sea, podemos tomar que u sea una relación, ¿cierto? Una relación que en realidad es una función. Acuérdense que una función es una relación que cumple dos condiciones. La primera es que, ya se me olvidó, que el dominio es todo A, ¿cierto? Y que para todos los elementos de A existe un único B, el que está en esta función. Y entonces, U es una relación o una función vista así, ¿cierto? Es decir, U va a ser el conjunto de todos los n plus x, n, x, ¿cierto? Tal que se cumple que el 0, A está en U y n más, f de u de n pertenecen a U. Lo que está diciendo el teorema es que esta relación es única. Entonces lo que vamos a demostrar, vamos a tomar un conjunto que fíjense que es exactamente igual a este. Son todos los A, su conjunto de omega plus x, tal que 0, A pertenece a A y cumple eso de aquí.
Entonces son todos los U, son todos los elementos, ¿cierto? Los U, tal que 0, está en U, y U de n más es igual a F de n de U de n. Entonces yo estoy tomando el conjunto de todas las relaciones que cumplen la condición. Entonces tengo que demostrar que ese conjunto es distinto de vacío, quiere decir de que exista, y además tengo que mostrar que es único, porque aquí dice existe una única. Así que hay un valor de existencia y un valor de unicidad. Entonces en particular, yo puedo tomar este conjunto de todas las relaciones y bueno, entonces voy a mostrar de que es distinto de vacío y voy a también mostrar que ese conjunto es único, es decir, hay un elemento en C que va a ser 1. Entonces, como omega cruz X satisface que 0, pertenece a 1 y esto también, ya, dígame. ¿Estaba en silencio? No, estaba pensando. Ay, No, mire, a ver, dice como omega cruz X satisface esto de aquí. ¿Por qué satisface esto? Bueno, porque ya, 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 súper. Ya sé por qué. C es el conjunto de todas las relaciones que cumplen esa condición, ¿cierto? Que 0, A pertenece a A y n más, f de x está en A, ¿ya? Pero en el caso particular de que mi relación es el producto cartesiano, omega cruz x es el producto cartesiano, así que son todos los n, x. Tal que n pertenece a omega y x pertenece a x. El producto cartesiano son todos ellos. Entonces, en particular, vale que 0, a pertenece aquí. Y también se tiene que n más, f de x pertenece acá. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo decir que sí vale? Porque estos son todas las combinaciones que hay con n, x. Ese particular puede ser el 0, A. ¿Por qué? Porque 0 yo sé que está en conjunto de los números naturales, que es el primer elemento, y el A lo fijamos como un elemento en X. Así que el 0, A tiene que estar en omega cruz X. Y por definición de número natural, tenemos que el sucesor también está en omega. Para cualquier n que está en omega, su sucesor también está. Así que este sí está. Y acuérdense que la función f va de x en x. Entonces tengo que las imágenes, los f de x, también van a estar en x. Entonces tengo que, si n está en omega y x está en x, su sucesor está en omega y f de x también está en x. Entonces esto siempre se cumple y siempre se cumple para el producto cartesiano. Entonces, en particular, luego, A puede ser el producto cartesiano. Y ya encontré un elemento. Encontré un elemento en C. Entonces C es distinto de vacío. ¿Cuál es el elemento? El producto. Todo. Acuérdense que C es el conjunto de todas las relaciones que están entre omega cruz X. Y en particular, una relación es todo el producto cartesiano. Así que siempre voy a tener que C es distinto de vacío. ¿Ya? Porque
A ver, acordamos acá de las relaciones. Si yo tengo un conjunto, aquí, tengo el producto cruz, tengo dos conjuntos, A cruz B, ¿cierto? Y entonces el producto cruz entre A cruz B van a ser todas estas opciones. Y las relaciones dijimos que podían ser varias, ¿cierto? Puede ser esa, particular el vacío, pero no nos va a ayudar mucho. Y en particular, también tenemos que R4 es igual a A cruz B. También es una relación. Es decir, todo el producto cartesiano. También podemos elegir todos, no hay ningún problema. Y siempre podemos elegir todos. Entonces, este conjunto de todas las relaciones, no, este conjunto de las relaciones que cumplen cierta propiedad, en particular, va a estar la relación que contiene a 0, A y a n más, f de x. ¿Cuál es la que contiene esos dos? Y yo estoy segura que contiene esos dos. Toda. Todo el producto cartesiano tiene todas las condiciones y todas las opciones que puedo tener, ¿cierto? Entonces en particular van a estar estos dos. Entonces encontré una relación en este conjunto. Si encuentro esa relación, entonces ese conjunto es distinto de vacío. Ahora, dice, consideremos U como el conjunto de todos los elementos que están en C y tomamos la intersección de ellos. ¿Ya? Es decir, yo tengo aquí omega cruz X, que esa es nuestro producto cruz, que son todas las opciones. Después tengo, acuérdense que las relaciones son subconjuntos de ellas, así que puedo tener una relación aquí, puedo tener una relación acá, R2, puedo tener una relación acá, R3, perdón. No. No puede haber eso. Sí puede haber eso. R3, puedo tener acá R4. Necesito 2 minutos, espérenme un poquito. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, tengo R1, R2, R3, R4, tengo R5, ¿cierto? Tengo esas relaciones. Tengo aquí R6, ¿ya? Pero supongamos que R1, R2, supongamos que R1, R2, R5,
y R6 cumplen la condición de que sean funciones. ¿Ya? Que cumplen la condición de que sean funciones. Y entonces, si además de eso, hago la intersección entre todas, creo que me da aquí. Vamos a perder esto de aquí. Creo que esa es la intersección entre todos, ¿cierto? Esto lo voy a llamar U. U es la intersección de todas las relaciones que pertenecen a C, tal que son todas las intersecciones de A, donde A pertenece a C, donde C es el conjunto de las relaciones que cumplen esa condición. Este va a ser U. ¿Ya? Como dije de que existía por lo menos uno, entonces ahora voy a tomar la intersección de todos los elementos que están en C. Si hay uno solo, bueno, esa intersección va a ser un solo elemento. Si hay más de dos, ¿cierto? Voy a considerar la intersección entre ellas dos. Y a ese lo voy a llamar U. Entonces, para dos conjuntos, ¿cierto? Siempre puedo encontrar un tercero que va a ser la intersección. Entonces, veamos si U pertenece a C. Yo sé que los A pertenecen a C, pero veamos que U pertenece a C. Bueno, para que U pertenezca a C, debe cumplir. ¿Dónde escribir? Acá, vamos a escribir acá al lado. Entonces, aquí este es U. Y U es igual a la intersección de los A, tal que A pertenece a C. Entonces, si tengo esta afirmación, entonces voy a decir que U pertenece a C. Eso quiere decir de que debe cumplir la condición. El 0, A pertenece a C y que N más, f de X no pertenece a C, sino pertenece a U. Pertenece a U y N más pertenece a U. Eso es lo que tengo que demostrar. Esas dos condiciones cumplen. Recuérdense de que el U, sabemos que U es igual a la intersección de los A, donde A pertenece a C. Entonces, eso quiere decir, si A pertenece a C, se cumple estas dos condiciones. Pero aquí el 0, A pertenece a A y N más, F de A pertenece a A. Si A pertenece a C, entonces se cumple eso, ¿cierto? Eso quiere decir que para todo A que pertenece a no, para todo A que pertenece a C, ¿cierto? Entonces se cumple, vamos a poner 1 y 2. Se cumple 1 más 2. Y entonces tengo que, como es para todo, y U es la intersección, entonces eso quiere decir de que el U pertenece a C. ¿Por qué? Entonces, eso quiere decir que la intersección de todos los A cumple 1 y 2. Entonces, U pertenece a C. Ya, eso es lo que está diciendo, creo que lo hizo más cortito aquí, pero es la misma idea. Para todo A que está en C tenemos que cumplir a 0, no es tan importante. 0, A pertenece a A y entonces 0, A pertenece a la intersección que va a estar en U. Ahora si N, X pertenece a U, tenemos que N, X pertenece a para todo A. Y entonces N más, F de X pertenece a para todo A. Y entonces N más, F de X pertenece a U. Ya, o sea,
Como es intersección y la intersección quiere decir que todos los elementos pertenecen a todos todos los conjuntos A, ¿cierto? Pero son elementos que están en todos los elementos del conjunto que estoy determinando. En este caso son los conjuntos A. Entonces, por eso dice que el U va a pertenecer a C. Entonces, ya tengo que U pertenece a C. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Partimos. El teorema dice que existe una única función que cumple esas condiciones. Entonces, la demostración parte del hecho de encontrar el conjunto de todas las relaciones, o funciones en realidad al final van a ser, de todas las relaciones que quiero que cumpla esas condiciones. ¿Ya? Me doy cuenta de que este conjunto es distinto de vacío, ¿cierto? Ahora quiero saber si U está en C. Ahí muestré de que es distinto de vacío. Muestro que el U está en C. Y ahora vamos a vamos a mostrar que no solamente es una relación, sino que es una función. Y después mostramos de que siendo función y está en C, es la única que va a satisfacer esa condición. ¿Ya? El teorema me habla de existencia. La existencia ya la demostré porque es distinto de vacío. Y entonces ahora estoy en el caso de mostrar que es función, porque este es el caso de que sea una relación solamente. Voy a ver en particular que es una función. Y después tengo que demostrar que esa función es única. Entonces, vamos a ver que sea función. Entonces, para que sea función, deben cumplirse que si n,x está en u y n,y está en u, vamos a querer probar que x es igual a y, que esa es la condición 2 de función. Que existe un único b tal que a, b está en la función. ¿Ya? Si tengo dos elementos que están así de esta forma, ¿cierto? Donde el primer elemento son iguales, entonces el segundo elemento tiene que ser igual. Entonces, sea ese el conjunto de todos los números naturales, tal que existe a lo más un x, tal que n,x pertenece a u. O sea, voy a tomar todos los números naturales tal que están en la relación n,x. Entonces, para ello, voy a demostrar que el 0 está en S. Fíjense que yo digo que son todos los elementos de los naturales tal que cumple eso. Entonces, te voy a demostrar de que este conjunto son todos los números naturales. Todos los números naturales están contenidos acá. Así defino, demuestro que el dominio de U es igual a omega. ¿Ya? Eso es lo que quiero demostrar en primer lugar. Entonces voy a tomar todos los elementos que están en omega, tal que están en la relación. Entonces, para demostrar que son todos, usemos el principio de inducción. Y entonces tenemos que demostrar de que el 0 está. Después vamos a demostrar de que está si está el valor, tengo que mostrar que el sucesor también está. Con eso demuestro que están todos los números naturales. ¿Ya? Bueno, veamos. Si 0, afirmación 0 pertenece a S. Si no cumpliera, si 0 no pertenece a S, va a existir un B distinto de A, tal que 0, B pertenece a U. Entonces sea nu igual a U menos 0, B, tal que el conjunto satisface que 0, A pertenece a nu. Ya, entonces, vamos a tomar, a ver, consideremos 0 que pertenece a S. Entonces, si no, eso quiere decir de que supongamos que 0 no pertenece a S. Si no pertenece a S,
quiere decir de que existe un B distinto de A, tal que cumple que 0,B es igual a U. Ya, acuérdense que tengo que 0,A pertenece a U. No podría decir que no pertenece porque ahí sale de inmediato la contradicción. Entonces, pero acá voy a decir lo contrario, voy a decir que 0,B pertenece a U, ¿ya? Donde B sea distinto de A. Entonces voy a tomar un conjunto, una función o una relación, ¿cierto? Que va a ser la misma de U, pero menos ese elemento, 0,B. Este conjunto va a satisfacer que el 0,A pertenece a NU, por definición. ¿Ya? Porque acuérdense que es igual a U menos en un valor. U es, son todos los, es el 0,A, y son todos los n más, f de x. Así son los elementos de U. ¿Ya? Donde n pertenece a omega y x pertenece, no, es igual a U de n. Y x pertenece a x. Así son los elementos de U. Entonces, aquí dice que en particular tengo que 0 pertenece a 0,b pertenece a U. ¿Ya? Entonces también dice que en este caso, si el 0 no pertenece a ese, vamos a suponer también de que hay un 0,b agregado ahí. Pero entonces vamos a tomar B, que es otra relación, que va a ser la misma de esta, toda esta, pero le quito esa. Así que cumplen las mismas condiciones. Y entonces en particular el 0,A pertenece a B. Entonces, supongamos que n,x pertenece a B. Se tiene que n,x pertenece a U, ¿cierto? Y n,x es distinto de 0,b, con la definición de B. Son todos los que están en U menos ese valor. Así que quiere decir que el n,x está en U y n,x tiene que ser distinto a 0,b. Pero si n,x está en U, eso quiere decir que n más, f de x pertenece a U, con la definición de la relación. Como n más es distinto de 0, ¿cierto? Por el axioma de Peano, dijimos que el 0 no era sucesor de nadie, así que n más no puede ser igual a 0. Entonces, n más, f de x tiene que ser distinto a 0,b, porque ya tengo que este es distinto a ese. Y entonces, si es distinto a este, y además está en U, quiere decir que n más, f de x está en B. Así entonces B pertenece a C. Y entonces tenemos que U está contenido en B, porque acuérdense que B es U menos algo. ¿Ya? Pero esto dice que es imposible porque se tiene que el B es U menos algo, menos un valor. Entonces no puede ser que el U esté contenido en B, sino que se cumple que en U está contenido en U. Eso es lo que estamos haciendo. Y ahí es la contradicción. Entonces, de esta forma, suponer que existen dos elementos, A y B, tal que los dos están en U, con A sea distinto de B, nos va a llegar una contradicción. Luego no existe ese B, y por lo tanto concluimos que el 0 pertenece a S. ¿Ya? Porque necesito de que se cumple la condición de que hay uno único para mostrar que es función. Entonces vamos ahora a suponer que el n pertenece a S. Y vamos a probar que el sucesor también está en S.
Si esto es así, vamos a demostrar que el S va a ser igual a omega. Y esto es el principio de inducción. Esa es la primera parte también, pero esta es la segunda parte del principio de inducción. ¿Ya? Si yo demuestro, supongo que vale para n y demuestro para el sucesor, entonces estoy demostrando que vale para todos los números naturales. Entonces, y para todo n que pertenece a omega existe un único x que pertenece a x tal que n, x pertenece a u, eso quiere decir que el u va a ser una función. Y ahí tengo la condición 2 para que sea función. Entonces, supongamos por contradicción, supongamos que el sucesor no pertenece. Eso quiere decir de que existe un i distinto de f de x, tal que n más, i pertenecen a u. Es decir, existe un valor distinto de f de x que también está en u. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el 0. Entonces voy a considerar b, u menos ese valor. Ya, son todos los valores menos este de aquí. Como para todos los números naturales, se cumple que el sucesor es distinto de 0, entonces se tiene que 0, a es distinto a n más, i, ya que la primera condición. Y además tenemos que el 0, a pertenece a b. Así que tenemos la primera condición para que esté en C. Ahora supongamos que m, t pertenecen a b. Entonces, m, t es distinto de n más, i. Y además, entonces, voy a tener de que m, t pertenece a u. Porque como es distinto a este, que es el que estoy quitando, entonces va a estar en u. Está en el otro lado. Pero si este está en u, por la definición de u, tengo que el sucesor más f de t es igual a u. O sea, pertenece a u. Si pasa eso, se ocurre que n es igual a m, entonces tengo que n de t y n de x pertenecen a u. Como n está en S, se debe cumplir que t es igual a x. Y luego se tiene que los sucesores, digámoslo así, son iguales. Pero ya que t es igual a x. Ya, pero tengo que f de x es distinto de y. Entonces, m más, f de t es igual a n más, f de x, y es distinto a n más, i. Y m más, f de t pertenecen a b. Y eso no podría ser. Ahora, si ocurre que son distintos, entonces los sucesores son distintos. Y por lo tanto, estos valores son distintos. Y luego, nuevamente voy a tener que m más, f de t pertenecen a b. Entonces concluimos de que cumplen los dos, cumplen la condición que están en B y por lo tanto B pertenece a C. Y en realidad eso no puede ser porque B es igual a U menos ese valor. ¿Dónde está la contradicción? El hecho de suponer de que el sucesor no está en S. Entonces vamos a concluir de que en realidad el sucesor sí está y por lo tanto el S es igual al número natural. Entonces demostramos de que existe una única función y además esa función, ¿cierto? Es igual a u, que es la única función que tiene el conjunto C. Demostrar qué función hace que este conjunto C sea único. ¿Dónde está el conjunto? Nuestro conjunto C son de las relaciones que cumplen esto, ¿cierto? Pero la condición de que sea función hace que esta parte sea única, ¿ya?
Y si es única, quiere decir de que hay un único elemento que va a ser nuestra función U. Ya pueden haber muchas relaciones, pero una única que va a ser función. Entonces, existe una única función tal que cumple esa condición. Eso es lo que demostramos ahora. Y entonces con este resultado tenemos lo necesario para poder definir la suma y la multiplicación de números naturales. Entonces la suma de los números naturales, vamos a considerar la función sucesor como S, que va de los números naturales a los números naturales, definido así. S de n igual a n más. Y vamos a considerar un m, cualquiera número natural. Entonces el teorema de recurrencia dice que existe una única función u, tal que satisface que u de 0 es igual a m, y que u de n más es igual a s de u de n. Eso quiere decir que esto es igual a u de n más. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a denotar entonces la función por Sm, ¿cierto? Entonces el valor de Sm se llama la suma de m con n. Y vamos a denotar entonces m más n. Fíjense que nos dimos una tremenda vuelta para definir m más n. M más n va a ser igual a S de m de n. Ya, es la suma del valor n sumando m fijo. Esa es la suma m más n. Es decir, por ejemplo, 0 más 1 va a ser S de 0, 1, ¿cierto? Pero S de 0, 1, S sub 0 de 1 es igual a S sub 0 de 0 más, ¿cierto? Porque el 1 es el sucesor de 0. Pero el 0 más, por definición, 0 más, es S sub 0 de 0. ¿Ya? Estoy sumando el sucesor. Y entonces la suma, claro, Sn es n más. Entonces tengo que el S chiquitito es n más. Ahí sí. ¿Ya? Y entonces, u de es n más es s de un. Entonces, u de n más es igual a u de n más. Entonces, 0 más 1 es igual a la suma de 1 en 0. Estoy sumando al 1, 0. Pero el 1 es 0 más, ¿cierto? Se me queda S de 0, 0 más, ¿cierto? Es igual a S de S0 de 0. Porque el U es S de 0. Es S de 0n más. Pero S de n es n más. Entonces, esto de aquí es S de 0 de S de n. Y este otro lado es S de S de 0 de n. Ahí. Por eso es S sub 0 más, ¿cierto? Es igual a esto. Pero S sub 0 de 0 es 0. Porque estoy sumando 0 al 0. ¿Cierto? Acuérdense que el 0 lo fijamos en 0. Es el primer elemento. Y entonces S de 1 es, S de 0 es el sucesor de 0, que es igual a 1.
¿Se entiende? ¿Profe? Mm, No lo entiendo muy bien el tema de lo que está explicando, de 0 más 1 que igual a ese sub 0 y ese es 1. Eso no lo entendí. ¿Al final? ¿Lo puedo volver a explicar? Desde el principio, Ya, ya. Vamos a volver a explicar. por favor. Sí, no hay problema. Ya, nosotros estamos definiendo, tenemos una función S que va a ir de los números naturales a los números naturales. Toma un número natural y lo lleva a su sucesor. S de n va a ser igual a n más. Ese es ese pequeño, no voy a poner así. Que se vea mejor. Ese pequeño. Y también tenemos que S grande de m de n, Sm de n, toma también números naturales, toma cualquiera y lo que hace es sumar m más n. Sm de n es igual a m más n. Tengo dos funciones, S y Sm. Entonces, ese pequeño toma el número y lo lleva al sucesor. Y el S grande, pero está sub m, es que fijo el m, entonces tomo el valor número natural y le sumo m. Es decir, S, por ejemplo, S2 de n va a ser 2 más n, para cualquier valor de n. Ya el 2 siempre va a ser fijo. Le voy a ir variando acá y va a ir variando en la suma. Eso es lo que hace. Entonces, el primero, 0 más 1. 0 más 1. Entonces tiene una notación así. Entonces vamos a definirlo. Entonces, S de 0 de 1. ¿Cierto? Pero 1 es el sucesor de alguien. Es el sucesor de 0. Pero el 0 más o el sucesor de alguien está escrito con el S minúscula. Así que esto va a ser S de 0 y S de 0. Por el teorema de recurrencia, y aquí es como lo raro, pero no tanto, el teorema de recurrencia me dice que U de n más, donde U es cualquier función, es igual a S de UN. Donde S es la S chiquita. U de n más es igual a S de UDN. Entonces, en nuestro caso particular, S M de n más, que es lo que tengo acá, es igual a S de S M de n. El teorema de recurrencia me dice que vale esto, en particular entonces nuestro caso vale eso. Entonces no necesito hacer este paso, sino que uso el teorema de recurrencia y digo que ese sub 0 de 0 más, que es este caso de aquí, va a ser igual a S de S0 de n, que en este caso es 0. ¿Ya? Pero ¿qué cosa es S sub 0 de 0? Este es el valor, es el primer valor. Entonces, si le sumo 0, me va a dar 0. Entonces, esto es igual a S de 0. S de 0 de 0 es 0. Pero S de 0 es el siguiente, así que este vale 1.
Así que 0 más 1 es igual a 1. Debemos saber cuánto vale 0 más 1. ¿Se entiende mejor ahora? Sí, sí lo entendí, profe. Ahora Ya, sí, qué bien. gracias. Entonces vamos a ver el siguiente, el 1 más 0. Ese de ahí. 1 más 0. 1 más 0. Acuérdense que aquí no sabemos si es conmutativo, asociativo, nada, así que estamos solo definiendo. 1 más 0 por definición es S de 1 de 0. S1 de 0. Por el teorema de recurrencia es S de 1. Tendría que ser 0, ¿no? ¿Ese de 0? ¿Y 0? Así. Ese va a ser S de 1 de 0 es 0. Ah, no. Ay, me confundí. S de 1 de, que como este es el 0, ¿Profe? mm, Pero que bien. de ser así, le daría 2. Tendría que ser S de sub 0 de 0. Porque la sucesión después sería de 0, sería 1. ¿Por qué me confundí? A ver. Yo creo que es S de 0. ¿Cierto? Porque el 0 es el primer elemento, así que no tiene sucesor. Y este, S de 0 es 1. No, porque el 0 no tiene, no es el sucesor de nadie. ¿Eso es lo que me decía, David? Ah, ya, no, me confundí. Yo pensaba que era como algo parecido cuando decía 0 más 1 en la partecita de arriba, en la primera línea. Ujú, Pero el igual, el 1, 2, el tercer igual, donde sale la S minúscula, después ¿ya? viene el paréntesis, ¿Sí? dice S de 0, entre paréntesis 0, cierra paréntesis. Ujú. Pensaba que era S. Ah, este es S de Porque 0. está ahí S, S sí. Mm. Ya, pero el 1 más 0, por definición, es ese 1 de 0, ¿cierto? Y ese, no, yo creo que no pasa por aquí. Este es el primer elemento, así que tiene que ser igual al primer elemento. Que no hay sucesor, entonces no puedo tener que el 0 es el sucesor de alguien. No podría usar el teorema de recurrencia. Bueno, sigamos con el otro, ese siempre es medio complicado. Entonces, el 1 más 1, 1 más 1. Esto es S de 1, ¿cierto? Porque este es 1, de 1 por este 1. Entonces me queda S de 1 y 1 es 0 más. Entonces, por el teorema de recurrencia es S de S1 de 0.
¿cierto? Sí. Y ese 1 de 0 es sumarle 1 al valor. Entonces esto va a ser S de 1 es 1 más 0. 1 más 0 es 1. Acá está. 1 más 0 es 1, así que me da 1. Y ese de 1 es el sucesor de 1, que sería 2. Ya, este de aquí es S de 1 más 0. Pero 1 más 0 es 1, por el anterior. Entonces ese de 1 es igual a 2. O sea, 1 más 1 es 2. Fíjense que es bien recurrente. El 0 más 2. 0 más 2. Eso va a ser igual a S en 0 de 2. ¿Cierto? Por teorema de recurrencia es S de S0 de 1. Me falta un paso. Es S0 de 1 más. ¿Cierto? Entonces esto es S de S0 de 1. Entonces esto es S de 0 más 1. Pero 0 más 1 es 1. Así que esto me queda S de 1 y este es el sucesor de 1, que es 2. Y el último, el 1 más 2. El 1 más 2 va a ser igual a S de 1 en 2. Eso es, quiere decir que es S de 1 por el antecesor de 2 es 1, así que el sucesor de 1 es 2. Y entonces esto es S de 1 de 1. ¿Listo? Entonces me queda 1 más 1 y 1 más 1 es 2. Así que me queda S de 2 y el sucesor de 2 es 3. Entonces 1 más 2 es 3. Estamos sumando con funciones entre medio. Así que ahí está. Entonces les dejo de tarea que analicen por qué son los otros. Nosotros vimos hasta aquí, ¿cierto? Entonces vean qué pasa con estos de acá. Si es que está bien cada uno de los pasos que está analizado. ¿Ya? Nos vemos mañana. Acuérdense que mañana recuperamos la clase que nos quedó pendiente de la otra vez. ¿Ya? Que estén bien. Chau. Ya, profe. Entonces Chau. nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Sí, a las 5 era. Sí. Ya, profe. Nos vemos. Nos Chao, vemos. que esté bien. Chau. Chau.